La brisa salada de la ciudad costera acariciaba el rostro de Clara mientras despertaba lentamente en el banco de la plaza. La luz suave de la mañana, aún pálida en el horizonte, contrastaba con la humedad que impregnaba su ropa. Por un momento, Clara no sabía dónde estaba. Los sonidos familiares de los pescadores descargando sus redes a lo lejos la trajeron de vuelta a la realidad. Miró a su alrededor, confusa. El banco era de madera desgastada, las flores alrededor del jardín público estaban marchitas, como si reflejaran su estado. Al intentar levantarse, notó algo en su mano, una carta arrugada. La abrió con manos temblorosas y sintió que el mundo se distorsionaba al leer las palabras: «Eres una ladrona. Toma lo que queda de tu dignidad y vete antes de que sea demasiado tarde». Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién habría escrito eso? ¿Y por qué? Clara miró a su alrededor, como si esperara encontrar algún rostro familiar, alguna explicación. Pero todo lo que veía eran las calles aún vacías mientras la ciudad despertaba. Las casas de piedra desgastada, los barcos balanceándose suavemente en el puerto, nada tenía sentido. Ella no era una ladrona. Nunca lo había sido. Pero las palabras de la carta parecían ensombrecer todo su pasado de lealtad y servicio. Sin pensarlo dos veces, apretó la carta en sus manos y se dirigió apresuradamente hacia la casa de los Amato, donde trabajaba como ama de llaves desde hacía más de 10 años. Esto debe ser un error, repetía para sí misma, tratando de sofocar el pánico creciente. Al llegar, encontró el portón de hierro cerrado. Golpeó una, 2 veces. Ninguna respuesta. Finalmente, la puerta principal se abrió. Roberto Amato, el patriarca de la familia, apareció. Su semblante severo no mostraba ningún rastro de bondad. Al verla, frunció el ceño y, sin siquiera darle la oportunidad de hablar, dijo: «¿Tienes el descaro de volver aquí?». Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Señor Amato, yo, no sé qué está pasando. ¿Qué quieren decir con?». «Sabemos lo que hiciste», la interrumpió con voz grave. «El reloj de la familia ha desaparecido, y todas las pruebas apuntan a ti». Clara sacudió la cabeza, incapaz de procesar las palabras. «Pero yo nunca. Señor, esto es un error. Jamás haría algo así. Por favor, déjeme explicarlo». «No hay nada que explicar», respondió fríamente. «Tus cosas ya fueron recogidas. No queremos verte más cerca de esta casa». La puerta se cerró con fuerza, resonando en las paredes de piedra de la propiedad. Clara se quedó allí, inmóvil, con la carta aún apretada en su mano y el eco de la acusación reverberando en su mente. Sentía las miradas de las pocas personas que pasaban por la calle. Sentía que los rumores ya habían comenzado. Clara se quedó parada frente al portón de la casa de los Amato durante lo que parecieron horas. El frío de la mañana se filtraba a través de su ropa húmeda, pero ella apenas lo sentía. Todo lo que había construido durante más de una década trabajando con la familia se había desmoronado en un instante, y no entendía por qué. Al final, con las piernas temblorosas, se dio la vuelta y comenzó a caminar por las calles empedradas de la ciudad, donde los primeros comercios comenzaban a abrir sus puertas. Cada rostro que pasaba junto a ella parecía mirarla con sospecha. Los murmullos ya estaban en el aire, como un veneno silencioso que se extendía rápidamente. Los rumores en una ciudad pequeña como esa podían destruir a una persona. Y Clara lo sabía mejor que nadie. Años de observar cómo las habladurías moldeaban las percepciones de los demás le habían enseñado que no bastaba con ser inocente. Las palabras, una vez lanzadas, eran difíciles de frenar. Finalmente, llegó a su pequeño apartamento en los límites de la ciudad. Era un lugar modesto, pero siempre había sido suficiente para ella. Al entrar, se dio cuenta de que el desorden de la casa coincidía con el caos en su mente. La carta seguía en su mano, arrugada. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. «¿Por qué me acusan?», murmuró para sí misma, sentándose en la única silla de su pequeña mesa. El reloj de la familia Amato era un objeto valioso, una reliquia que había sido pasado de generación en generación. Jamás habría pensado en tocarlo, mucho menos en robarlo. La traición que sentía la abrumaba. A lo largo del día, Clara intentó recuperar algo de compostura, pero las palabras de Roberto seguían resonando en su cabeza. Recordaba cada detalle de los últimos días en la casa. ¿Había algo que ella no hubiera visto? ¿Alguna señal de que todo estaba a punto de colapsar? El reloj había desaparecido repentinamente, y ahora todos los dedos la señalaban. Pero lo que más le dolía no era solo la acusación, sino la frialdad con la que había sido tratada por personas que creía conocer. ¿No la habían visto trabajar con lealtad durante tantos años?
¿Cómo podían creer tan fácilmente que ella era culpable? Desesperada, tomó una decisión. Sabía que no podría enfrentar esto sola. Necesitaba ayuda, alguien que la escuchara y creyera en su inocencia. Y solo había una persona en quien confiaba lo suficiente para acudir en un momento así, Mateus. Clara tomó su abrigo y salió de nuevo al aire frío de la tarde, dirigiéndose hacia la oficina de Mateus, su amigo de muchos años. Él era abogado, conocido en la ciudad por su habilidad y su integridad. Si alguien podía ayudarla, sería él. Sin embargo, a medida que se acercaba a la puerta de su despacho, la duda comenzó a invadirla. ¿Y si él también creía en su culpabilidad? Respiró profundamente y llamó a la puerta. Unos segundos después, Mateus abrió, con la mirada sorprendida al verla allí, tan deshecha. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó preocupado al ver su expresión. «Mateus, me han acusado de algo horrible», respondió ella, apenas conteniendo las lágrimas. «Necesito tu ayuda». Mateus frunció el ceño al escuchar las palabras de Clara. La invitó a entrar en su despacho, una pequeña habitación abarrotada de libros y papeles, pero que siempre había sido un refugio de lógica y justicia. Clara, nerviosa, se sentó en una de las sillas de cuero desgastadas. Sentía sus manos temblar, pero respiró profundamente, intentando mantener la calma. «Clara, dime qué ha pasado», dijo Mateus, acercándose a su escritorio y observándola con genuina preocupación. Con la voz quebrada, Clara relató los eventos de esa mañana. Le habló de la carta que había encontrado en su mano al despertar en el banco de la plaza, de la fría recepción de Roberto Amato y de las acusaciones de robo que ahora pendían sobre ella como una condena. Mientras hablaba, Mateus la escuchaba en silencio, asimilando cada detalle. Cuando terminó, Clara sintió un vacío en el estómago. Las lágrimas que había intentado contener comenzaron a correr por sus mejillas, pero las limpió rápidamente, sin querer parecer débil frente a su amigo. Mateus suspiró profundamente y se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que daba a la calle. Desde allí, se podía ver la pequeña ciudad costera, con sus calles estrechas y su puerto tranquilo. Era un lugar donde todos se conocían, donde los rumores podían destruir vidas. «Clara, esto es muy serio», dijo finalmente, volviéndose hacia ella. «¿Sabes cómo es esta ciudad? Si los Amato te han acusado de algo así, la gente no tardará en condenarte, aunque no haya pruebas». «Pero yo no he hecho nada, Mateus», respondió ella con firmeza, enderezándose en su silla. «Tienes que creerme». «Te creo», aseguró él, sentándose de nuevo frente a ella. «Pero no será fácil probar tu inocencia. Roberto Amato es una figura poderosa aquí, y si él dice que fuiste tú, bueno, será difícil encontrar a alguien que se atreva a contradecirlo». Clara bajó la mirada, sintiendo la desesperación invadirla de nuevo. Había temido que las cosas fueran así. Sabía que el poder de los Amato no se limitaba solo a su riqueza, su influencia social en la ciudad era aún mayor. Pero no podía rendirse. No podía permitir que su nombre fuera arrastrado por el barro sin luchar. «¿Qué puedo hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Mateus se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos mientras pensaba. «Primero, debemos empezar a investigar. Necesito saber exactamente cuándo y cómo desapareció el reloj. ¿Estaba en su lugar habitual cuando lo viste por última vez?». Clara asintió. «Estaba en la sala de estar, sobre la chimenea. Siempre está ahí». «¿Y notaste algo extraño en los últimos días? ¿Alguien actuando de manera sospechosa?». Clara intentó recordar, repasando mentalmente los últimos días en la casa de los Amato. «Livia», murmuró de repente. La asistente de Elena. Estaba actuando de manera extraña, más nerviosa de lo habitual. Mateus tomó nota mentalmente. «Bien, es un comienzo. Necesitaremos más información. Hablaré con algunos contactos y veré qué puedo averiguar. Mientras tanto, intenta mantenerte fuera del radar. No hables con nadie sobre esto. Cuantos menos sepan que estamos investigando, mejor». Clara asintió, aunque la idea de permanecer en silencio mientras su nombre era arrastrado por la ciudad la atormentaba. Aún así, sabía que Mateus tenía razón. Esto requería paciencia y estrategia. Si querían limpiar su nombre, tendrían que hacerlo con cautela. Antes de que Clara se marchara, Mateus se acercó y le puso una mano en el hombro. «No te preocupes. Vamos a solucionar esto. Pero será una batalla larga». Ella asintió, agradecida por su apoyo, pero con una creciente sensación de incertidumbre. Al salir del despacho, la ciudad le pareció más pequeña que nunca, cada rincón lleno de susurros que hablaban en su contra.
Mientras caminaba de regreso a su apartamento, no podía evitar sentirse observada. Sabía que las miradas ya no eran las mismas. Sabía que para muchos, ya era culpable. La atmósfera en la pequeña ciudad costera se sentía cada vez más pesada para Clara. En su camino de regreso a casa, intentó evitar las miradas curiosas y los cuchicheos a sus espaldas. Se sentía atrapada en una red de rumores que, como un veneno lento, se extendía sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo. Al llegar a su apartamento, cerró la puerta con firmeza, como si eso pudiera bloquear el mundo exterior. Las palabras de Mateusz resonaban en su mente: será una batalla larga. Sabía que tenía que ser paciente, pero la desesperación amenazaba con invadirla. Se dirigió a la pequeña mesa de la sala y, sentándose, sacó la carta que había encontrado esa mañana en la plaza. Aún no podía entender quién había podido escribir esas palabras, ni cómo todo había cambiado tan rápido. Los días siguientes fueron duros. Clara intentaba no salir mucho de su casa, pero cuando lo hacía, notaba las miradas frías de los vecinos, las sonrisas forzadas y las conversaciones que se detenían al verla. Sabía que, para muchos, su culpabilidad ya estaba decidida. El silencio de los Amato solo reforzaba las sospechas. Nadie en la familia había hecho un esfuerzo por aclarar la situación, lo que dejaba a Clara sola frente a las acusaciones. Por su parte, Mateusz había comenzado a investigar, pero los primeros resultados no eran alentadores. Roberto Amato era un hombre muy respetado en la ciudad, y nadie quería desafiar su versión de los hechos. Cuando Mateusz intentaba hacer preguntas sobre el reloj desaparecido, la gente simplemente desviaba la conversación o se mostraba reticente a hablar. Una mañana, Clara decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Recordó lo que había mencionado a Mateusz sobre Livia, la asistente de Elena, y decidió seguir su instinto. Sabía que algo en el comportamiento de Livia no estaba bien. Así que, con cuidado, comenzó a observarla. No fue fácil. Clara conocía bien la rutina de la casa de los Amato, y sabía que Livia solía salir por las tardes para hacer compras o encargarse de otros asuntos. Clara la siguió discretamente en varias ocasiones, tratando de no ser vista. Y, aunque al principio no parecía haber nada fuera de lo común, con el tiempo notó pequeños detalles. Livia se mostraba nerviosa, mirando constantemente a su alrededor, como si temiera ser observada. Una tarde, mientras Clara la seguía a una tienda en las afueras de la ciudad, vio cómo Livia intercambiaba palabras con un hombre que parecía sospechoso. La conversación fue breve, pero el lenguaje corporal de ambos indicaba que no era un simple encuentro casual. Cuando se separaron, Clara decidió arriesgarse. Se acercó a la tienda y, fingiendo que buscaba algo, intentó escuchar más. El comerciante, un hombre mayor con ojos astutos, parecía conocer bien a Livia. Clara fingió que examinaba un par de artículos mientras prestaba atención a cada palabra. ¿Livia ha estado viniendo mucho últimamente?, preguntó ella casualmente, intentando no parecer demasiado interesada. El hombre frunció el ceño, pero respondió con indiferencia. Viene lo suficiente. Siempre en busca de cosas caras, pero no es mi problema de dónde saca el dinero. Esa respuesta encendió una alarma en la mente de Clara. ¿Dinero? ¿Qué podía estar comprando Livia que fuera tan costoso? Decidió que debía contarle a Mateusz sobre este nuevo descubrimiento lo antes posible. Aunque aún no tenía pruebas concretas, su instinto le decía que algo estaba mal, y que Livia estaba de alguna manera involucrada. Esa noche, al regresar a su apartamento, Clara escribió una nota rápida para Mateusz, detallando lo que había observado. Mientras la escribía, su mente no podía dejar de pensar en la posibilidad de que Roberto no estuviera actuando solo en todo esto. Quizás había más personas involucradas en el plan para incriminarla. Pero, ¿con qué propósito? ¿Qué ganaban ellos con destruir su reputación? El reloj, tan valioso para la familia Amato, se había convertido en la pieza central de una trama que Clara apenas comenzaba a comprender. Los días pasaban lentamente, y la tensión en el aire era palpable. Clara sentía que cada movimiento suyo era observado, cada paso que daba era juzgado por los ojos invisibles de la ciudad. Sin embargo, ahora tenía una dirección clara. Livia, la asistente de Elena, actuaba de forma sospechosa, y Clara estaba decidida a descubrir por qué. Una tarde, Clara recibió una respuesta de Mateusz a la nota que le había enviado. Había leído atentamente sus observaciones sobre Livia y estaba de acuerdo en que algo no cuadraba. En su respuesta, Mateusz le pidió que siguiera investigando con cautela mientras él intentaba obtener más información sobre las finanzas de los Amato y los posibles movimientos inusuales que podrían estar relacionados con el reloj robado.
Clara sabía que no podía arriesgarse a ser descubierta, pero también sentía que el tiempo corría en su contra. Aquella misma tarde, Clara vio a Livia salir de la casa de los Amato. A diferencia de otras veces, no se dirigió a las tiendas ni a los mercados de la ciudad. En lugar de eso, tomó un camino diferente, uno que la llevó hacia las afueras de la ciudad, donde las casas eran menos frecuentes y el paisaje se volvía más rural. Clara, manteniéndose a una distancia segura, siguió a Livia. La brisa costera se volvía más fría a medida que avanzaban, y las sombras del atardecer empezaban a alargarse. Finalmente, Livia llegó a una pequeña cabaña, casi oculta entre los árboles. La cabaña parecía estar abandonada, pero algo en el comportamiento de Livia hizo que Clara sospechara. La asistente miró a su alrededor antes de entrar, asegurándose de que nadie la hubiera seguido. Clara esperó unos minutos, su corazón latiendo con fuerza. Luego, se acercó con cuidado a la cabaña, moviéndose silenciosamente por el terreno cubierto de hojas secas. Una pequeña ventana al lado de la puerta le permitió ver el interior sin ser vista. Lo que vio la dejó helada. Livia estaba en el centro de la pequeña sala, con una caja de madera abierta frente a ella. Dentro de la caja había joyas, documentos y, lo que más llamó la atención de Clara, varios fajos de billetes. La asistente, con el rostro tenso, revisaba los objetos con rapidez, como si estuviera inventariando lo que había acumulado. Clara retrocedió, sintiendo como el mundo a su alrededor se derrumbaba. Livia no solo era sospechosa, sino que parecía estar profundamente involucrada en algo mucho más grande de lo que Clara había imaginado. ¿Era posible que ella fuera la responsable del robo del reloj? ¿Y qué papel jugaba Roberto en todo esto? Con el corazón en la garganta, Clara decidió que era hora de hablar con Mateus nuevamente. Había descubierto algo importante, pero aún no tenía todas las piezas del rompecabezas. Si Livia estaba ocultando objetos valiosos en una cabaña fuera de la ciudad, eso podía significar que ella había estado involucrada en algo más que simples sospechas. Esa noche, Clara escribió una segunda carta a Mateus, detallando lo que había visto en la cabaña. Le pidió que se reunieran lo antes posible para discutir los siguientes pasos. Sabía que esto podía ser peligroso, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. La verdad estaba cada vez más cerca, y Clara estaba decidida a desenmascararla. Mientras Clara se preparaba para descansar esa noche, su mente no dejaba de girar en torno a las posibilidades. Livia, Roberto, el reloj, las finanzas de la familia. Todo parecía estar conectado, pero aún faltaban piezas cruciales para completar el cuadro. Sabía que, con la ayuda de Mateus, pronto tendrían más claridad. Lo que Clara no podía prever era cuán profundo llegaría este complot y cuántas personas estaban realmente involucradas en el intento de destruirla. El día siguiente amaneció con un cielo nublado, como si el clima reflejara el creciente caos en la vida de Clara. La cabaña de Livia y lo que había visto allí no dejaban de ocupar su mente. Sabía que tenía que moverse con rapidez y, sobre todo, con precaución. La situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que había anticipado. Clara y Mateus se reunieron en la oficina de como lo habían hecho varias veces antes. Pero esta vez, Clara llegó con una mezcla de urgencia y nerviosismo. Cuando Mateus la recibió, pudo notar que había algo diferente en su comportamiento. ¿Qué has descubierto?, preguntó Mateus, una expresión de preocupación cruzando su rostro. Clara se sentó y le relató con detalle lo que había presenciado en la cabaña. Cada palabra que salía de su boca parecía acercarlos un paso más a la verdad, pero también a un peligro mayor. Mateus se mantuvo en silencio mientras ella hablaba, tomando notas mentales y considerando todas las posibles implicaciones. Esto es grave, Clara, dijo Mateus finalmente, pasando una mano por su barbilla pensativo. Si Livia está escondiendo dinero y objetos valiosos, es muy probable que esté involucrada en algo más grande. Quizás el robo del reloj solo sea una pequeña parte de lo que está pasando. Clara asintió, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Pero cómo encaja Roberto en todo esto? ¿Es posible que también esté involucrado? Mateus la miró con seriedad. Es posible. Roberto siempre ha sido un hombre astuto, pero últimamente he escuchado rumores sobre problemas financieros. Podría estar usando a Livia para desviar la atención o para protegerse. La idea de que Roberto estuviera detrás de todo la dejó sin aliento. Clara había trabajado para él y su familia durante más de 10 años. Siempre había pensado que, a pesar de su carácter severo, Roberto era un hombre honorable. Pero las pruebas comenzaban a sugerir lo contrario. Necesitamos pruebas concretas, dijo Mateus, levantándose de su silla y comenzando a caminar por la habitación.
No podemos acusar a Roberto sin algo sólido. Y si está dispuesto a incriminarte para cubrir sus propios problemas, entonces no se detendrá ante nada. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la única manera de limpiar su nombre era descubrir toda la verdad, pero también comprendía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Sin embargo, no tenía otra opción. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Durante las semanas siguientes, Clara y Mateus trabajaron juntos para reunir más información. Clara continuó observando a Livia de cerca, mientras Mateus investigaba las finanzas de los Amato. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Un día, Mateus apareció en el apartamento de Clara con una expresión sombría. Traía una carpeta bajo el brazo, llena de documentos que había logrado obtener con la ayuda de un contacto en el banco local. Clara, tienes que ver esto, dijo mientras se sentaban a la mesa de la cocina. Clara abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Lo que encontró la dejó atónita. Los papeles mostraban que Roberto había estado haciendo transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas sospechosas en los últimos meses. Además, había documentos que probaban que el reloj de la familia había sido evaluado por un valor mucho mayor del que se creía. Él planeó todo esto, murmuró Clara, incrédula. Roberto necesitaba dinero, y el reloj era su solución. Pero, ¿por qué me incriminaría a mí? Quizás pensaba que nadie te creería, respondió Mateus con seriedad. O tal vez necesitaba un chivo expiatorio, alguien que no tuviera poder para defenderse. Y si Livia está involucrada, es probable que ella haya ejecutado sus órdenes. Clara sintió una oleada de indignación y dolor. Había sido leal a la familia Amato durante años, y ahora parecía que todo ese tiempo había sido en vano. Roberto la había traicionado de la peor manera posible. Sin embargo, había algo más que aún no encajaba. ¿Por qué Livia seguía actuando con tanto nerviosismo si todo estaba bajo control? ¿Era posible que ella también estuviera siendo manipulada por Roberto, o tenía sus propios intereses ocultos? Decidieron que la mejor manera de obtener respuestas era confrontar a Livia directamente. Sabían que arriesgaban mucho al hacerlo, pero ya no podían esperar más. Clara necesitaba respuestas, y sabía que solo las obtendría si ponía a Livia contra las cuerdas. El plan era simple. Clara hablaría con Livia mientras Mateus observaba desde la distancia, listo para intervenir si las cosas se complicaban. No sabían cómo reaccionaría la asistente, pero estaban preparados para cualquier cosa. Aquella noche, Clara se dirigió a la cabaña donde había visto a Livia por última vez. Con el corazón acelerado, se acercó a la puerta y llamó suavemente. Después de unos segundos, la puerta se abrió, revelando a una Livia nerviosa y sorprendida de ver a Clara allí. Necesitamos hablar, dijo Clara, tratando de mantener la calma en su voz. Livia miró a Clara con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida por su visita. Durante unos segundos, ambas mujeres se quedaron en silencio, la tensión en el aire palpable. Clara podía ver cómo Livia trataba de controlar su nerviosismo, pero la rigidez en su postura lo delataba. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó Livia finalmente, su voz temblorosa. «Tenemos que hablar», respondió Clara con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Sé lo que has estado haciendo. Sé lo que vi en esta cabaña». Livia se quedó inmóvil, su rostro palideciendo mientras tragaba saliva. «No sé de qué estás hablando», dijo en un intento débil de negar lo que ya parecía inevitable. Clara dio un paso adelante, su voz más firme. «He visto los documentos. He visto el dinero. Ya no puedes esconderlo. Necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué tiene que ver Roberto con todo esto?» Livia retrocedió un paso, claramente en conflicto. Sus manos temblaban mientras las cruzaba frente a su pecho, como si intentara protegerse de la confrontación. Durante un momento, parecía que iba a negar todo nuevamente, pero entonces, algo en su rostro cambió. Era como si una barrera hubiera sido derribada, y la tensión que llevaba acumulada durante semanas se desmoronara en un suspiro agotado. «No debería estar diciéndote esto», comenzó Livia en un susurro, evitando la mirada de Clara. «Pero ya no puedo más. Estoy atrapada, y no sé cómo salir de esto». Clara la observó en silencio, permitiendo que continuara. «Roberto, él me obligó a ayudarlo. Sabía que si no lo hacía, perdería mi trabajo. Me amenazó, me dijo que si no cooperaba, me aseguraría de que no pudiera trabajar en ninguna otra parte. Necesitaba el dinero, así que accedí», confesó Livia, con lágrimas en los ojos. Él planeó todo. El robo del reloj fue solo una parte de su plan para salvarse de sus deudas.
Sabía que nadie lo cuestionaría si tú eras la culpable. Clara sintió una mezcla de alivio y rabia. Finalmente, la verdad comenzaba a salir a la luz, pero la confirmación de que Roberto la había incriminado deliberadamente le dolía más de lo que había anticipado. Durante tantos años, había creído que su lealtad y dedicación hacia la familia Amato habían sido valoradas. Ahora, esa ilusión se había roto por completo. ¿Y el dinero? ¿Los documentos?, preguntó Clara, manteniendo la compostura. ¿Esos también eran parte del plan de Roberto? Livia asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Él me hizo esconder todo en esta cabaña. Me dijo que era solo temporal, hasta que pudiera vender el reloj y pagar algunas deudas urgentes. No sé todos los detalles, pero sí sé que Roberto está desesperado. Ha estado perdiendo dinero en inversiones fallidas y necesita cubrir los agujeros financieros antes de que la ciudad se entere. ¿Y tú? ¿Por qué sigues ayudándolo?, preguntó Clara, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Livia suspiró, visiblemente cansada. Al principio fue por miedo. No tenía otra opción. Pero ahora, ya no sé qué hacer. Estoy en una situación en la que si lo traiciono, él puede arruinarme. Pero si sigo ayudándolo, también corro el riesgo de ser incriminada junto con él. Clara reflexionó sobre la situación. Sabía que Livia había cometido errores, pero también sabía que ella era una víctima en gran parte de la manipulación de Roberto. Clara decidió que la mejor manera de avanzar era unir fuerzas con Livia. Si podían exponer a Roberto juntos, ambas podrían encontrar una salida a este lío. Escucha, dijo Clara, suavizando su tono. Ambas estamos en esta situación por culpa de Roberto. Si seguimos permitiendo que él controle todo, tú y yo seremos las únicas que perderemos. Pero si trabajamos juntas, podemos deshacer este plan. Tengo a Mateus de mi lado, y con las pruebas que hemos reunido, podemos enfrentarlo. Livia la miró con escepticismo al principio, pero luego asintió lentamente. No sé si estoy lista para enfrentar a Roberto, pero sé que no puedo seguir viviendo con este peso. Haré lo que pueda para ayudarte. Clara asintió, sintiendo que, por primera vez en semanas, había un rayo de esperanza. Sabía que el camino hacia la verdad aún sería peligroso, pero ahora, con Livia de su lado, tenían más posibilidades de desmantelar el plan de Roberto. El próximo paso sería crucial. Con las pruebas que Mateus había reunido y con la confesión de Livia, Clara se sentía lista para enfrentarse a Roberto. Sabía que era arriesgado, pero ya no tenía nada que perder. Era hora de dar el golpe final. El salón principal de la casa de los Amato estaba preparado para una cena formal. Las luces suaves colgaban sobre la mesa elegantemente dispuesta, donde miembros cercanos de la familia y algunos amigos de confianza se reunían para lo que parecía ser una ocasión de celebración. Roberto Amato, en su usual postura autoritaria, se movía entre los invitados, ocultando con maestría el peso de sus problemas financieros bajo una fachada de éxito. Clara observaba desde un rincón oscuro fuera del comedor, su corazón latiendo con fuerza. No estaba sola, Mateus estaba a su lado, junto con Livia, quien había decidido que esta sería la noche en que todo saldría a la luz. Clara había pensado mucho en cómo manejar esta confrontación, y sabía que la única manera de asegurar su victoria era hacerlo públicamente, donde Roberto no tendría donde esconderse. Con un pequeño asentimiento de Mateus, Clara tomó aire profundamente, enderezó los hombros y entró en la sala. Las conversaciones cesaron inmediatamente al verla aparecer. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluida la de Roberto, cuyo rostro pasó de la sorpresa al desprecio en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?, espetó Roberto, su voz grave resonando en el aire silencioso. Te dije que no volvieras a poner un pie en esta casa. Clara no titubeó. Sabía que este era su momento. Estoy aquí para decir la verdad. Algo que tú has intentado ocultar durante demasiado tiempo. Los murmullos comenzaron a recorrer la mesa, y algunos de los invitados miraron a Roberto, esperando su reacción. Pero antes de que él pudiera hablar, Mateus intervino. Todos aquí conocen a Clara, dijo Mateus, dando un paso adelante. Y muchos ya han escuchado los rumores sobre el supuesto robo del reloj de la familia. Sin embargo, lo que no saben es que todo ha sido una gran mentira orquestada por Roberto. Roberto intentó interrumpir, pero Clara lo miró fijamente y continuó. Tú me incriminaste para cubrir tus propios problemas financieros. Robaste el reloj para venderlo y pagar tus deudas, y luego decidiste que era más fácil culparme a mí para salvar tu reputación. El salón se llenó de un silencio tenso. Clara pudo ver las expresiones de shock en los rostros de los invitados, y por un momento,
el miedo de no ser creída la invadió. Pero entonces, Livia dio un paso adelante, con la mirada baja pero la voz firme. «Es verdad», dijo Livia, su voz apenas un susurro al principio, pero ganando fuerza a medida que continuaba. «Yo ayudé a Roberto. Me obligó a ocultar dinero y otros objetos valiosos. Temía perder mi trabajo, así que accedí a hacerlo, pero no puedo seguir guardando silencio». Roberto, enfurecido, se levantó de la mesa de golpe. «Estás mintiendo. Todo esto es una farsa», gritó, tratando de imponerse con su habitual autoridad. «Clara siempre fue una oportunista, una ingrata. No pueden creer lo que dice». Mateus, con la calma que lo caracterizaba, sacó de su maletín los documentos que había reunido. «Aquí están las pruebas, Roberto. Transferencias bancarias sospechosas, la evaluación del reloj, y las transacciones que demuestran que lo vendiste para cubrir tus pérdidas. Todo está aquí. No puedes negarlo». El rostro de Roberto se endureció. Por un momento, pareció que intentaría seguir negándolo, pero el peso de las pruebas era abrumador. Los murmullos entre los invitados crecieron. Ya no eran solo rumores. Era la verdad, y la reputación de Roberto Amato comenzaba a desmoronarse frente a todos. Elena, quien hasta ese momento había estado en silencio, se levantó lentamente de la mesa. La frialdad habitual en sus ojos había sido reemplazada por una mezcla de ira y decepción. Se acercó a Roberto, con la mirada fija en él. «¿Es esto cierto?», preguntó, su voz baja pero llena de una intensidad que cortaba el aire. Roberto intentó balbucear una respuesta, pero las palabras no le salían. Finalmente, como si toda su arrogancia se hubiera desvanecido de golpe, bajó la mirada y asintió lentamente. La sala estalló en susurros y exclamaciones de incredulidad. Roberto, que hasta ese momento había sido visto como un pilar de la comunidad, estaba acabado. «Te traicionaste a ti mismo», dijo Elena, con una calma mortal. «Pero más que eso, traicionaste a esta familia». Elena dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, dejando a Roberto solo en medio de la tormenta que él mismo había creado. Clara observó cómo su antiguo empleador se desplomaba en su asiento, derrotado. Había sido una batalla difícil, pero la verdad finalmente había triunfado. Con la ayuda de Mateus, Clara presentó todas las pruebas, y no hubo forma de que Roberto pudiera escapar de las consecuencias. Su reputación en la ciudad estaba destruida, y pronto enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Clara, por su parte, sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante para reconstruir su vida, pero al menos su nombre había sido limpiado. Cuando todo terminó, Mateus se acercó a Clara y le dio una suave palmada en el hombro. «Lo logramos», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Clara asintió, mirando a los pocos invitados que aún quedaban en la sala, la mayoría de ellos demasiado sorprendidos para reaccionar. «Sí, lo logramos». Pero lo más importante para Clara no era la victoria pública. Era el hecho de que, finalmente, había recuperado algo más valioso que su trabajo o su reputación, había recuperado su dignidad. La noticia sobre la caída de Roberto Amato se propagó por la pequeña ciudad costera con la misma rapidez que lo habían hecho los rumores sobre el supuesto robo de Clara. Ahora, la conversación en las calles y en los mercados ya no giraba en torno a la supuesta culpabilidad de una humilde empleada, sino en torno a la traición y el colapso de uno de los hombres más respetados de la comunidad. Clara se encontraba en una situación completamente diferente. El alivio de haber revelado la verdad fue inmediato, pero las consecuencias emocionales de lo sucedido pesaban más de lo que había anticipado. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sentía las miradas de aquellos que la habían condenado sin pruebas. Algunos la miraban con vergüenza, otros con una cautela que ella entendía demasiado bien. La gente es rápida para juzgar, pero lenta para rectificar. A pesar de todo, Clara había recuperado algo que pensaba perdido, su dignidad. Aunque las cicatrices de la traición de Roberto tardarían en sanar, ya no sentía la sombra de la culpa sobre sus hombros. Su nombre había sido limpiado y su verdad, finalmente escuchada. El escándalo con los Amato había dejado la ciudad dividida. Mientras que algunos se mantenían firmes en su apoyo a la familia, otros comenzaron a cuestionar si todas las apariencias de éxito y respeto eran tan genuinas como parecían. Clara notó que, aunque muchas personas la evitaban o le ofrecían sonrisas forzadas, había algunas miradas de compasión, incluso de admiración. Había enfrentado el poder y ganado, algo que muy pocos se atrevían a hacer en un lugar tan pequeño. Por otro lado, Roberto Amato había sido completamente arruinado.
Con la verdad expuesta y las pruebas incontestables, su reputación quedó destruida. Aunque seguía siendo una figura poderosa en términos de dinero, el respeto que alguna vez tuvo en la ciudad se había evaporado. Las reuniones sociales y los eventos en los que antes era una presencia dominante se convirtieron en recuerdos lejanos. Su esposa, Elena, había cumplido con su promesa. Tras la revelación del escándalo, había solicitado el divorcio y se había distanciado de su ahora exmarido, dejando claro que no apoyaría sus actos ni permitiría que su nombre quedara manchado junto al suyo. A pesar de todo, Elena hizo algo que Clara nunca hubiera esperado. Unos días después del incidente, Elena la buscó, no para pedir disculpas ni para intentar reconectar, sino para ofrecerle algo mucho más importante: apoyo para reconstruir su vida. Clara, dijo Elena cuando la encontró en las afueras de la ciudad, caminando por la playa, donde el aire fresco del mar parecía calmar un poco la agitación interna de Clara. Sé que no puedo enmendar todo lo que te hizo mi esposo. Lo que él te hizo fue imperdonable. Pero quiero ayudarte a empezar de nuevo. Me quedaré con parte de los activos de la familia después del divorcio, y quiero que sepas que tendrás un lugar en lo que decidas hacer a partir de ahora. Clara la miró, sorprendida por el gesto. Aunque Elena no era alguien a quien considerara una amiga, y la relación entre ambas siempre había sido puramente profesional, la sinceridad en sus palabras tocó algo dentro de Clara. Había algo de justicia en la idea de que, al final, Elena también se distanciara del hombre que la había traicionado. Gracias, dijo Clara, con una calma que no había sentido en mucho tiempo. No sé qué haré ahora, pero aprecio tu oferta. Elena asintió antes de retirarse, dejándola sola con sus pensamientos mientras las olas rompían suavemente en la orilla. Clara sabía que había llegado el momento de decidir su propio camino, de comenzar algo nuevo después de tanto caos. En los días siguientes, Clara recibió más visitas de las que hubiera esperado. Algunas personas de la comunidad, aquellas que no habían hablado mal de ella durante el escándalo, vinieron a mostrarle su apoyo. Hubo ofertas de trabajo, palabras de aliento y, sobre todo, una sensación de que, aunque las heridas estaban aún frescas, la ciudad no la había olvidado del todo. Mateus, como siempre, estuvo a su lado durante todo ese tiempo. Habían pasado por mucho juntos, y su amistad se había fortalecido a través de la lucha por la verdad. Una tarde, mientras ambos tomaban un café en el pequeño apartamento de Clara, Mateus habló con sinceridad. Clara, has sido más fuerte de lo que muchos podrían haber sido en tu situación. Lo que hiciste, enfrentarte a alguien como Roberto, no es algo que todos se atreverían a hacer. Me enorgullece haber estado a tu lado durante esto, dijo, levantando su taza en un gesto de brindis. Clara sonrió, un gesto pequeño pero lleno de significado. No lo habría logrado sin ti, Mateus. Gracias por no haber dudado de mí ni un solo momento. Siempre supe que eras inocente, respondió él, con una sonrisa tranquila. Aunque el escándalo con Roberto Amato comenzaba a desvanecerse, Clara sabía que su vida nunca sería la misma. La verdad había salido a la luz, y con ella había llegado un cambio irreversible en las dinámicas de poder de la ciudad. Ahora, más que nunca, Clara sentía que tenía la oportunidad de forjar un nuevo camino, uno en el que la honestidad y la integridad fueran más importantes que cualquier otra cosa. Los días transcurrían lentamente mientras Clara contemplaba su futuro. El escándalo con los Amato había comenzado a desvanecerse, pero las cicatrices emocionales seguían presentes. Clara pasaba mucho tiempo caminando por las tranquilas calles de la ciudad costera, observando cómo la vida continuaba como siempre. Los pescadores aún salían al amanecer, las tiendas abrían sus puertas y las olas seguían golpeando las orillas, inmutables ante todo lo sucedido. Clara sabía que el capítulo más difícil de su vida estaba llegando a su fin, pero también entendía que el camino hacia un nuevo comienzo estaba apenas empezando. Ya no era la misma mujer que había sido antes de las acusaciones. La Clara que había trabajado humildemente durante tantos años en la casa de los Amato, creyendo que su lealtad sería suficiente, había desaparecido. Ahora, era una persona más fuerte, alguien que había luchado por su verdad y que, contra todas las probabilidades, había prevalecido. Después de su conversación con Elena, Clara comenzó a considerar las posibilidades. La oferta de Elena seguía siendo una opción, pero Clara no estaba segura de querer continuar en la misma ciudad, entre las mismas personas que habían dudado de ella. Aunque algunos habían intentado hacer las paces, Clara sabía que nunca olvidaría los murmullos y las miradas de desprecio que la habían seguido por semanas. Fue durante una de sus largas caminatas por la costa que Clara tomó su decisión. Estaba de pie sobre una colina que ofrecía una vista despejada del mar,
observando cómo el sol se sumergía lentamente en el horizonte. Las olas brillaban bajo los últimos rayos del sol, y el aire salado llenaba sus pulmones con una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Clara decidió que era hora de dejar atrás la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar. No como la gobernanta humilde y silenciosa que todos conocían, sino como alguien que había demostrado su integridad y su fuerza. Una nueva ciudad, una nueva vida, y, esta vez, sería bajo sus propios términos. Los días que siguieron fueron de preparación. Clara vendió lo poco que tenía y aceptó la ayuda económica de Elena, quien, fiel a su palabra, la apoyó en su transición. Mateus también estuvo allí, ayudándola en los trámites y asegurándose de que todo estuviera en orden antes de su partida. Aunque le resultaba difícil dejar atrás a su amigo, Clara sabía que este nuevo comienzo era lo que necesitaba. El día de su partida, Clara y Mateus se encontraron en el puerto, donde un pequeño ferry la llevaría a una nueva ciudad en el continente. Ambos estaban de pie en silencio, observando el agua que se movía lentamente bajo el embarcadero. Finalmente, Mateus rompió el silencio. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó con una mezcla de preocupación y tristeza en su voz. Clara asintió. Sí, es hora de empezar de nuevo. Aquí, ya no tengo nada que me retenga. Necesito un lugar donde la gente no me vea como la mujer que fue acusada injustamente. Quiero ser simplemente Clara. Mateus sonrió con melancolía. Te voy a extrañar, ¿sabes? Y yo a ti, respondió Clara, sonriendo suavemente. Has sido más que un amigo para mí, Mateus. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Se abrazaron brevemente, una despedida silenciosa pero cargada de significado. Mateus la acompañó hasta la rampa del ferry. Con un último gesto de despedida, Clara subió a bordo. Mientras el barco se alejaba lentamente del puerto, Clara observó cómo la pequeña ciudad costera se desvanecía en la distancia. No sentía tristeza, sino una extraña paz. Sabía que el futuro aún era incierto, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su propia vida. Clara llegó a su nuevo destino unas horas después. La ciudad que la recibiría no era tan diferente de la que había dejado atrás, pero para ella, significaba una segunda oportunidad. Al poner un pie en tierra firme, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Este sería su hogar, al menos por ahora. Con la pequeña maleta en la mano, Clara comenzó a caminar por las calles desconocidas, dejando atrás su pasado y abrazando el futuro con una renovada sensación de esperanza. Su historia de lucha por la verdad no había terminado, pero lo que vendría a partir de ahora sería escrito por ella misma. Había recuperado su dignidad, había defendido su verdad, y ahora estaba lista para empezar de nuevo, en un lugar donde la sombra del pasado no la perseguiría más. La brisa fresca del mar le recordaba que siempre hay una nueva oportunidad para comenzar, y Clara, con cada paso que daba, avanzaba hacia un futuro que ella misma había elegido. La historia de Clara nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la integridad son nuestras mayores armas. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde sientes que tu esfuerzo no es valorado? ¿Cuántas veces has dejado que otros dicten lo que mereces, mientras te quedas en silencio, aceptando menos de lo que sabes que mereces? Es fácil quedarse atrapado en una vida que no te representa, pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a luchar por tu verdad? Así como Clara encontró el coraje para enfrentarse a quienes la habían traicionado, tú también tienes la oportunidad de tomar control de tu vida y escribir una nueva historia. ¿Qué harás a partir de hoy para cambiar tu destino? Reflexiona, ¿qué cambios necesitas hacer para vivir una vida más alineada con tus valores y tus sueños? ¿Quiénes son las personas a las que necesitas enfrentar o de qué miedos debes liberarte para finalmente avanzar? Si este contenido te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Aquí seguiremos compartiendo historias y herramientas que te ayudarán a aprender, crecer y, sobre todo, a tomar acción. Nos vemos en el próximo episodio.